Infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar nuestro asiento, vamos a tomar nuestro lugar. Muy buenas noches, hijos, hijas de Dios. Antes de iniciar esta noche con la enseñanza, vas a voltear a ver a la persona que está a tu lado, vas a voltearla a ver, tócale el hombro y le vas a decir: muy buenas noches, bendecido, guapo, hijo de Dios, porque los católicos somos guapos. Un aplauso al Señor. En esta noche vamos a prepararnos para escuchar el mensaje. Halloween no es una fiesta. Esta, más que una predicación, es una enseñanza que creo que nos va a abrir mucho la mente, el entendimiento. Yo en muchas ocasiones les he predicado sobre que la Biblia dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Y creo que hoy en esta noche, a través de la Escritura, nuestra mente y nuestro entendimiento del mundo físico y espiritual se va a abrir más de lo que se ha abierto en las últimas predicaciones. Antes de iniciar, vamos a levantar nuestra mano derecha al cielo y repitan conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra y te pedimos que nos hables, bendigas, transformes y renueves, para que así como María escuchemos tu palabra, meditemos tu palabra, vivamos tu palabra y le demos luz a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Miren, vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 11 y 12. Ese va a ser el fundamento de toda nuestra enseñanza. Dos textos bíblicos. Dice la palabra de Dios: no tomen parte en las obras de las tinieblas, al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que esa gente hace escondidas da vergüenza. Lo repetimos otra vez. Dice la palabra: no tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, en este texto bíblico, la palabra de Dios dice que nosotros, los hijos de Dios, no podemos participar de las obras de las tinieblas. Y tanto dice la palabra que dice: denúncienlas. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, los hijos de Dios, no podemos participar de las obras del mal. No podemos participar de la brujería, de la hechicería, de la adivinación, del ocultismo, de la adoración a la mal llamada Santa Muerte y todo ese tipo de prácticas paganas y que ofenden el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra que el primer mandamiento es: adorarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Pero la palabra también dice: denúncienlas. Quiere decir, hablen de ellas para que los demás se enteren. Pero hay una parte de este texto bíblico, dice: solamente hablar de lo que hacen en secreto da vergüenza. En este momento vamos a hablar secretos del mundo espiritual, y como te lo decía, esta, más que una prédica, es una enseñanza en donde vamos a ir revelando varios secretos ocultos del mundo del ocultismo. Miren, en próximas fechas se va a celebrar las vísperas de Todos los Santos, lo cual es el 31 y 1. Y también como iglesia el día 2 celebramos la fiesta de los fieles difuntos.
Dios, pero eso es en la iglesia católica. Pero allá afuera en el mundo hay una práctica la cual se llama Halloween, y la palabra Halloween significa noche de brujas, pero esto simplemente es una portada o una careta, porque detrás de todo esto se encuentra un montón de artimañas. En realidad no significa noche de brujas, sino la noche del cumpleaños del demonio. Y para los que se dedican a la brujería, a la hechicería y al ocultismo, es el día en que celebran al demonio, adoran al demonio, se consagran al demonio. Y todas estas personas en estos días antes del 31 se están preparando para ofrecer ritos, misas negras, consagraciones al enemigo. Y una de las formas en las cuales ellos se consagran es a través de sacrilegios y también a través de derramamiento de sangre. O sea, sacrifican personas, sacrifican niños, sacrifican bebés. Por ejemplo, en estos tiempos antes del 31 hay muchos brujos que se van a meter a las parroquias y se forman en la fila de la comunión, pero no tienen la intención de comulgar el cuerpo de Cristo, sino de rebarse la Eucaristía para celebrar esos ritos satánicos. Hay algunos que son brujos y se van a meter, pero hay algunos otros que porque quieren el dinero que les pagan van y se roban la Eucaristía. Ahora, quiero que quede claro, los brujos se meten a las iglesias católicas a robarse la Eucaristía. No se meten a un templo evangélico, no se meten a un templo mormón, no se meten a un templo de los testigos de Jehová, no se meten al templo de la luz del mundo. Al único templo al que se meten a robar es al de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque hasta los brujos saben que la presencia de Dios está en la Eucaristía. Un problema que yo me encuentro en este momento es que a veces los brujos saben más que Dios está en la Eucaristía que nosotros, su propio pueblo. ¿Por qué? Porque ni a misa vamos, y cuando vamos ni siquiera comulgamos. Esto quiere decir que hasta los brujos tienen más entendimiento espiritual que muchos de los hijos de Dios. Amén. Ahora, cuando en estos días que se celebra la fiesta del demonio, se roban la Eucaristía y la roban para celebrar el siguiente rito. Por ejemplo, ponen la Eucaristía en el piso y después de poner la Eucaristía en el piso, orinan sobre ella, defecan sobre ella y derraman sobre ella todo tipo de fluidos corporales, tanto del hombre, de la mujer. Y aparte de eso, hacen los sacrificios de bebés, de jóvenes, de niños o de la persona que hayan robado y secuestrado. Y aparte de toda la mezcolancia que hicieron, derraman sangre inocente. Y todo eso que revuelven con la Eucaristía, lo revuelven, lo muelen, lo agitan. Y así como cuando el sacerdote da la bendición con el agua bendita en la parroquia, todo ese ritual y maleficio lo riegan sobre ellos. Y esto ellos lo hacen para adorar al mal, pero al mismo tiempo para obtener más poder espiritual para sus maleficios y para sus ataques que ellos realizan en contra de las personas. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que toda esta celebración del Halloween solamente es una portada, solamente es una fachada, porque realmente detrás de todo eso hay grandes cosas malas que se están haciendo. Amén. Ahora, quiero que también vayamos entendiendo desde lo más fuerte hasta lo más sencillo. Miren, entre paréntesis también quiero enseñarles que, por ejemplo, a mí me ha tocado atender gente que ha hecho pactos satánicos. En una ocasión me tocó atender un joven que le habían dado a beber sangre de bebé abortado. Y estas personas que se dedican a este tipo de ritos, por el nivel de pecado, sacrilegio y maldad que hacen, automáticamente quedan poseídos por el demonio. Y este tipo de personas, para que se liberen, cuesta muchísimo. Hay personas que se meten en problemas y Dios las libera rápido, porque tal vez lo que hicieron no fue muy grave, ni tampoco eran conscientes de lo que se metían. Pero este tipo de personas que son conscientes de lo que hacen, y aparte el nivel de maldad que ejecutan es muy grande, quedan también automáticamente poseídos.
Pero esto se debe también al sacrilegio. ¿Qué es un sacrilegio? Un sacrilegio es cuando tomas algo que es santo de la iglesia y lo ocupas para pecado. Un sacrilegio es cuando ocupas una botella de agua bendita y se la llevas al brujo para que te la chambee. Un sacrilegio es cuando ocupas una virgen y también la ocupas para que esté trabajada con una muerte dentro. Pero el peor sacrilegio de todos es tomar la Eucaristía para ritos satánicos. Ahora, lo voy a decir con mucho amor, pero también para que nos edifiquemos. Hay veces en las cuales cuando nosotros vamos a misa, a veces sin saber y por la poca formación que tenemos, llegamos también a cometer sacrilegios. Por ejemplo, cuando yo no estoy casado por la iglesia y en ese momento me da un ansia de querer comulgar y me paro a comulgar, en ese momento es un sacrilegio. ¿Por qué? Porque estás viviendo en unión libre. O hay veces en las cuales tiene tiempo que no te confiesas, fuiste a misa y te agarró el sentimiento y te quieres formar. Mejor no lo hagas, mejor procura ir a confesarte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que si comulgas en pecado, lo que se supone que era de bendición se convierte en maldición. Ahora, ¿por qué es peligroso todo esto? La palabra de Dios dice que cuando Cristo estaba en la última cena, uno de los apóstoles estaba en pecado, y el que estaba en pecado era Judas Iscariote. Y la Biblia dice que Judas estaba comiendo del mismo plato de Jesús. Agarró el pan que era la Eucaristía y se la comió. Estaba en pecado y se la comió. Y el texto bíblico dice: y en ese momento entró el demonio en él. Y en ese momento se fue, y el demonio lo empezó a atormentar tanto que se terminó ahorcando, suicidando, quitándose la vida por amor y por temor. Si no estás preparado para comulgar, no te pares. Mejor ponte de rodillas y haz comunión eucarística. Dile al Señor: ahorita no te puedo recibir sacramentalmente, pero te pido que vengas a mí de manera espiritual. Lléname de tu presencia, lléname de tu gracia, lléname de tu amor. No vaya a ser que en vez de haber ido a misa a ponerte bien, salgas todo enchamucao, todo torcido, y al rato digas: hasta voces ando oyendo, Salguero. ¿Por qué? Porque te metiste en problemas. Lo que se supone que era de bendición se ha convertido en maldición. Amén. Ahora, esto es lo que celebran los brujos el día 31, y esta, más que una fiesta de Estados Unidos, es una fiesta irlandesa, en la cual los brujos hace más de 3000 años se reunían para adorar al demonio y hacían sacrificios de personas y de animales. Ahorita les voy a contar un poco más sobre eso, pero nosotros como Iglesia Católica, en contrario de todo eso, nosotros celebramos la fiesta de todos los santos y la fiesta de los fieles difuntos. Escuchen lo que les voy a enseñar. Nosotros como iglesia nos dividimos en tres. Nos dividimos en iglesia triunfante, iglesia militante e iglesia purgante. ¿Cuál es la iglesia triunfante? Los que ya están en el cielo: la Virgen, San José, los santos, los ángeles. Por eso se dice iglesia triunfante. Ellos ya triunfaron, ellos ya ganaron, ellos ya llegaron, ellos ya están con Dios. La iglesia militante, ¿cuál es? Nosotros. Militante significa militar. Todavía estamos trabajando, todavía estamos caminando, todavía estamos luchando, todavía estamos peleando por nuestra salvación. Pero la iglesia purgante es la iglesia que no está arriba, no está abajo, sino que está en el purgatorio. La palabra purgatorio significa lugar de purificación. Amén. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir: apréndete bien el nombre, porque es muy probable que allá vayas a dar. Un aplauso al Señor.
En un momento más les hablaré sobre las cuestiones del purgatorio. Miren, en estas épocas se acostumbra que en esta fiesta del Halloween a los niños se les vista de diferentes maneras. Se les viste como muertos, zombies, brujas, vampiros, momias, monstruos, Frankenstein, calaveras, catrinas y lo que se les ocurre. Hay algunos que los quisieron vestir de calavera y parecen pandas, ¿amén? Pero fue el intento. El punto al que voy es el siguiente. Miren, cuando nosotros vestimos a nosotros de esta manera, inconscientemente estamos haciendo una invocación y una consagración al mundo de las tinieblas. Por ejemplo, en 2 meses vamos a celebrar la fiesta de la Virgen María de Guadalupe, y comúnmente nosotros a nuestros niños los ofrecemos y se los consagramos. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando llegamos a nuestro chiquillo, lo vestimos de angelito, lo vestimos de virgencita, lo vestimos de Juan Dieguito, lo vestimos de Indita y se lo llevamos a presentar a la Virgen para que lo bendiga. Y hay muchas veces que hasta en la misma iglesia le toma su foto en el burrito y con la Virgen de Guadalupe de fondo. ¿Por qué? Porque la forma en la que lo vistes es un signo de consagración. Entonces, en este tema, al revés, nosotros lo estamos consagrando al mundo de las tinieblas. Amén. Ahora, ¿qué significa o cuál es el problema en este? Son varios, pero empiezo con el primero. El primero es que hacemos una invocación inconsciente al mundo de las tinieblas, y al momento no va a pasar nada, pero se queda una puerta abierta en la vida de ese niño. El problema va a ser cuando pasen 10 años y ese niño te empiece a decir: es que en las noches no puedo dormir, es que en las noches tengo pesadillas, es que me agarran ataques de ansiedad y tienes 10 años, es que en las mañanas amanezco con arañones, con moretones y no puedo descansar. Y de repente el niño te va a empezar a decir: es que estoy deprimido, es que me siento triste, es que ya no quiero vivir. Y de repente te das cuenta que el niño se empieza a hacer cortes en las piernas, cortes en los brazos, se ponen necios, rebeldes, groseros, y si tú los quieres llevar a la iglesia no lo puedes hacer porque casi se tiran al piso y no los puedes arrastrar. No quieren venir a la oración, no quieren ir a la iglesia, no quieren ir a la misa. ¿Por qué? Porque ese es el fruto de la puerta abierta que se abrió cuando eran niños. El problema es que va a haber muchas veces en las cuales los mismos niños te van a decir: es que veo sombras, o de repente te van a decir: es que el niño yo lo veo que en las noches platica, está platicando a las 3 de la mañana, quién sabe con quién. Sí me voy explicando hasta aquí. ¿Por qué? Porque el vestirlos de esa manera fue una invocación inconsciente que el enemigo aprovecha para irse metiendo, y esto va a acarrear serios problemas cuando los niños vayan creciendo y se vayan convirtiendo en jovencitos. Amén. Ahora, miren, esto también se pone grave en otro sentido. Cuando nosotros vestimos a nuestros niños, realmente y literalmente hablando a grosso modo, los estamos vistiendo de monstruos. Esa es la palabra en general. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero miren, cuando nosotros vestimos a los niños así, estamos haciendo una apología a los demonios. Escuchen, la palabra de Dios dice que en el principio el nombre del demonio era Luzbel. Y la palabra Luzbel significa el más bello, la luz más bella. Y la Biblia dice que Satanás era el ángel más bello, más hermoso y más poderoso. El problema fue que él pensó que la hermosura que él tenía le pertenecía, pero la hermosura que él tenía era el reflejo de Dios. Y cuando él se rebela y peca en contra de Dios, en ese momento él se aleja, y de ser el ángel más bello se empieza a deformar hasta
convertirse en un monstruo y convertirse en una bestia junto con una tercera parte de todos los ángeles. Él era el más hermoso y se convirtió en la bestia más despreciable. ¿Por qué? Por su pecado. Entonces, cuando nosotros vestimos a los niños de esa manera, estamos haciendo apología o referencia a ellos que se deformaron. Y mira, en el mundo espiritual, en el mundo de la sanación y de la liberación, a veces Dios nos permite ver muchas cosas. Por ejemplo, este fin de semana estuvimos en Puebla, cerca de Morelos, y cuando estuvimos en la casa de donde nos hospedaron, en la noche nos fueron a atacar dos espíritus. Uno que tenía la forma de un espantapájaros, y en el nombre de Jesús lo reprendí. Y cuando estaba orando con el rosario, pude ver en visión cómo había una Catrina de 2 metros parada fuera de la casa, asomándose desde la ventana. ¿Por qué? Porque a lo que muchas veces tú le llamas caricaturas, dibujos, disfraces, imágenes que no tienen importancia, en realidad así son. Así son. Si tú los pudieras ver en el don de visión, así son ellos. Amén. Esto es algo que yo les revelo aquí en corto. Entonces, cuando yo empiezo a vestir a mis niños de esa manera, se abren puertas, entra como contaminación, y estoy invocando a las tinieblas sobre la vida de ellos. Ahora, dentro de la costumbre que estos niños tienen, que es: se visten y van a tocar a las puertas para que les den un dulce, la frase que ocupan es truco o trato, para que les den un chocolate, una paleta, lo que la casa les pueda dar. Pero esta costumbre realmente no es de Estados Unidos, sino de Irlanda. Miren, los brujos irlandeses, llamados los druidas, para empezar a prepararse para los sacrificios del 31 de octubre, iban vestidos de pieles de animales, de pieles de bestias. Ellos también se disfrazaban, se ponían la cabeza de un toro, la cabeza de un buey, se vestían con pieles de búfalo, e iban a las casas y tocaban la puerta. Y ellos también, desde donde ellos viene la palabra trato o truco. Pero realmente los brujos, cuando tocaban la puerta, los druidas te estaban diciendo es: danos un hijo para el sacrificio, y si no nos lo quieres dar, te destruimos a ti y a toda tu casa por medio de brujería. Por eso dicen trato o truco. La palabra truco significa maleficio, brujería, hechicería, maldición. Por eso cuando nosotros crecíamos, escuchábamos que los magos hacían trucos de magia. Los magos hacían trucos de magia, porque en realidad la palabra truco significa maleficio, brujería, hechicería. Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestros niños entren en esta cultura, nosotros los estamos consagrando inconscientemente. ¿Por qué? Porque eran los brujos irlandeses los que iban pidiendo casa por casa un niño, una virgen, una persona para el sacrificio de sangre, y si no lo daban, los terminaban destruyendo por medio de maleficio y brujería. Amén. Un aplauso al Señor. Ahora, esto es lo que pasa en la cuestión de cuando nosotros lo hacemos con los niños por no saber y por nuestra poca formación. Pero también hay serios problemas cuando los adornos del Halloween, y ya no solamente digo los adornos del Halloween, no solamente me refiero a arañas, murciélagos, calaveras, calabazas que traen infestación, sino también todo lo que tenga que ver con brujería, hechicería. La persona que pone su herradura, la persona que pone su sábila con moños rojos, la persona que pone su atrapasueños, ese espantasuegras, esa es otra. Es decir, su atrapasueños. Entonces, de la misma manera que todo lo que es brujería atrae maleficio a un hogar, también todo lo que se ocupa en Halloween lo trae. Miren, este sábado andaba yo por Atlisco y vi que en Atlisco ya estaban vendiendo las calabazotas, esas grandotas que tienen una cara demoníaca que se está riendo, y se acostumbra que estas calabazas se pongan en las entradas de las casas o en las puertas como dando la bienvenida. Pero en realidad estas calabazas
son un portal demoníaco que le está diciendo a los espíritus: en esta casa eres bienvenido, en esta casa no hay fuerza espiritual, en esta casa no hay oración, métanse. Te pongo un ejemplo. Mira, la palabra de Dios dice en Éxodo 12 versículo 7 que Dios iba a liberar al pueblo de Israel del faraón, y Dios le dijo a Moisés: voy a matar a todos los primogénitos de los israelitas, pero para que el ángel no les haga nada a ustedes, derramen la sangre del cordero, de un cordero, y esa sangre la van a poner en las puertas, en las entradas, en los dinteles. Y cuando el ángel del Señor vaya pasando y vea que la sangre del cordero está, el ángel del Señor no va a entrar y no le hará daño a nadie, sino que se pasará a la siguiente casa. Pon atención, hay signos que en el mundo espiritual indican: en esta casa sí entro, en esta casa no entro. Te lo voy a poner un ejemplo. Cuando un espíritu ve que hay una Santísima Virgen María en la entrada, ahí no entro. Cuando ve que hay una medalla de San Benito en la entrada, ahí no entro. Cuando ve que hay un Cristo trinitario, la cruz de Cristo, ahí no entro. Cuando ve que lo primero que hay en la entrada es una sábila con moños rojos, ahí sí entro. ¿Sí me voy explicando? Porque hasta ellos saben discernir dónde sí y dónde no. Ahora, ¿cuál es el problema? En el mundo espiritual, cuando los espíritus entran a una casa, a un negocio o a una oficina, traen infestación. Infestación significa que los espíritus no atormentan a la persona, sino que los espíritus viven en ese lugar. Cuando los espíritus están en el lugar, traen tres cosas por encima de otras: traen pobreza, traen enfermedad y traen división y pleitos para que vivan como perros y gatos. Cuando una infestación llega a la casa de una familia, siempre se van a estar enfermando. Si no se enferma la doña, se enferma el don. Si no se enferma el don, se enferma un chiquillo. Si no se enferma ese chiquillo, se enferma otro. Pero siempre hay alguien enfermo. Segunda, están pelea y pelea como perros y gatos. Se pelean todo el día, se pelean toda la semana. Tercera, el dinero no rinde, el dinero no alcanza, el dinero se les va como agua y se derrite como cera ante el fuego. ¿Por qué? Porque esas son tres cosas que los espíritus inmundos provocan en las casas, en los negocios y en las oficinas o en los terrenos. No me voy a meter más en el ramo de infestación, pero el punto al que voy es el siguiente. Todo eso, cuando esos adornos que parecieran insignificantes atraen a los espíritus a nuestro hogar, y los espíritus traen todos ese tipo de problemas a nuestros hogares. Amén. Ahora, por ejemplo, tal vez en este momento haya alguna persona que me dice: Ángel, está muy bien todo eso, pero recuerda muy bien que también somos mexicanos y nuestra cultura es mucho la cultura de la muerte. Y hasta cierto punto sí, pero nosotros tenemos que aprender a discernir y a purificar las costumbres que nos dieron. ¿A qué me refiero con esto? Y lo voy a decir en este momento con amor para ustedes y con mucho amor para las personas que nos están viendo en transmisión. Miren, nosotros en estas fechas acostumbramos poner nuestro altar de muertos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y escuchen lo que les voy a decir y cómo voy a ocupar las palabras. No está mal si tú le pones en tu altar la foto de tu difunto, su molito, su pan de muerto rellena de cajeta, de mermelada, con su cafecito, y si le gustaba el chupe, su caguamita. No está mal que se lo pongas, pero sí tiene que quedar claro que de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la doctrina, ellos no vienen a tu casa a comer. Como un gesto de amor, de cariño y de honra, está bien, pero tiene que quedar claro que ellos no pueden venir del mundo espiritual a comer. Ellos no necesitan pan físico, sino pan espiritual, oración. Ahora, hoy en día se ha transquiversado todavía más, porque hay algunos que dicen: el 31 vienen los niños, el primero vienen los grandes y el día 2 vienen los abuelitos. Hay otros que el otro día escuché que dicen que el día 3 vienen hasta los perros y los gatos.
O sea, todo esto, este sincretismo se va revolviendo. Lo voy a decir con mucho amor y respeto. No vienen los niños, no vienen nuestros ancestros, no vienen nuestros difuntos. Aunque no te quito que le pongas su molito, su pancito, su tequilita, pónselo, pero que quede claro en nuestra doctrina y en nuestra cuestión espiritual que ellos no pueden volver. Ahora, escuchen, realmente el pan que yo le pongo no lo beneficia. Lo que le beneficia es la oración, el rosario, la misa, la comunión, el ayuno y la indulgencia plenaria, que en un momento más les enseñaré qué sirve y cómo se puede obtener. Miren, yo no te quito que en estos días le pongas su ofrenda bien bonita. Yo no te quito que en estos días vayas al panteón y le lleves sus ramos de flores, su mariachi, y tal vez si quieres hasta come ahí en el picnic en el panteón. Pero que quede claro que llevarle su mariachi, sus flores y su ofrenda no es lo que lo va a ayudar, sino lo que lo va a ayudar es la oración que nosotros hagamos. Amén. Miren, escuchen lo que les voy a decir. Es muy probable que las almas de nuestros difuntos estén en el purgatorio. A veces se peca de romanticismo y de mucho amor cuando decimos que cuando alguien se murió decimos: ay, ya está disfrutando de la presencia de Dios, ya está descansando. Por romanticismo y por amor lo decimos, pero lo más probable es que no, sino que en ese momento esté en el purgatorio. Y el problema es que cuando nosotros decimos ya está con Dios, dejamos de orar por esa persona y nosotros tenemos que seguir orando para su purificación. Y ahora, ¿por qué me refiero a que tal vez casi todos los que estamos aquí vamos a ir al purgatorio? El Padre Pío, cuando murió, se les apareció a sus hijos espirituales y ya estaba en el cielo, se les apareció. Y el Padre Pío les dijo que él también había pasado por el purgatorio. Te lo voy a decir así: si el Padre Pío de Pietrelcina, que tenía los estigmas, que tenía las llagas de Cristo, que tenía el don de sanación, liberación, escudriñaba los corazones, es más, tenía hasta el don de bilocación, podía estar en dos lugares al mismo tiempo, pasó por el purgatorio, ¿qué podemos esperar tú y yo? Amén. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir: no te preocupes, voy a estar orando por ti. Total que ni falta mucho. Tócale el hombro y dile: ya hasta compré mi cirio. Es broma. Ahora, en cuestión de lo irreal en el mundo espiritual, es eso. Ahora, si tú me preguntaras, Ángel, ¿cuál es la ofrenda? ¿Cuál es el altar ideal para ponerle a mi difunto? El altar ideal es la mesita, fotos de los difuntos, un cirio bendito, porque lo que más necesitan las almas es la luz de Cristo. Y después del cirio bendito, lo que tienes que ponerle es agua bendita o exorcizada, sal y azúcar exorcizada. Lo que las almas del purgatorio necesitan son sacramentales. Ahora, a lo que voy es: ponle su mole, sí, pero ponle su cirio, ponle su, ahí se va a escuchar feo, ponle su tequilita, su pegue de tequilita, pero sobre todo ponle su botella de agua de bendita exorcizada. ¿Por qué? Porque el tequila y el mole es gesto de amor, pero lo que sí los va a ayudar va a ser el sacramental, el cirio, el agua, el aceite y la sal exorcizada. Amén. Ahora, miren, ¿por qué es necesario que nosotros ofrezcamos oración? Porque ellos necesitan purificación. Escuchen lo que les voy a enseñar. Hoy soy más maestro que predicador, porque no estoy hablando al corazón, estoy hablando de formación. Miren, en el mundo espiritual, cuando nosotros pecamos, el Señor nos perdona si nos confesamos. Pero aunque nosotros pequemos, queda la deuda que se tiene que reponer o reparar. Y si no la reparas en la tierra, la vas a reparar en el purgatorio. Al purgatorio no van
los que están viendo si se van al cielo o al infierno. Al purgatorio van los que murieron en gracia de Dios, pero les falta purificación y no pueden entrar todavía. ¿Sí me expliqué? Ahora les voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay un varón que tuvo un hijo y lo abandonó. Y lo abandonó durante 40 años. Nunca le dio su amor, nunca le dio dinero, nunca le dio su apellido, nunca le dio cariño, nunca le dio nada al viejo. Pero antes de morirse, el viejo lo manda a traer, se confiesa con el padre y le pide perdón a su hijo, y su hijo lo perdona. En cuestión de pecado, ya se lo perdonaron, pero este hombre va a ir a dar al purgatorio no por su pecado, sino por todo el tiempo que abandonó ese hijo. ¿Sí me explico? Tiene que reparar su falta. Por ejemplo, supongamos que tal vez te robaste en la chamba, ¿qué te gusta? 5,000, 50,000, cada quien sus números. Y tú le pides perdón a Dios y le das gracias porque no te cacharon. Pero tú le dices al Señor: Señor, perdóname porque la verdad me los clavé, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y no lo vuelvo a hacer es sincero. Y Dios te perdona por haberte pegado un clavel de 5 o de 50. Pero el día de mañana, si tú no repones esos 5 o esos 50, tú te vas a quedar atorado en el purgatorio, no por el pecado, sino por la deuda. Las deudas, no los pecados, son los que nos deja atorados en el purgatorio. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir: allá nos vemos, manito. Un aplauso al Señor. Y miren, yo se los voy a decir con estas palabras. Tú puedes pagar el precio de tus deudas aquí en la tierra, o lo puedes hacer allá en el purgatorio. Y hay veces en las cuales a mí me dicen: Ángeles, que eres muy chocoso, muy exigente, muy mamón. Pero en realidad sí lo soy, sobre todo para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que esas deudas las puedes pagar sirviendo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Quedarte en el purgatorio unos 50 años o servirle a Cristo Jesús durante 25, 20 con todo tu corazón? Por ejemplo, a mí me pasa que de repente tengo que manejar más de 12 horas, viajar desde Martínez de la Torre para ir a predicar a Juquila. Ahí voy sufriendo porque me voy durmiendo. Estoy en el retiro, hasta me tiemblan las manos de que manejé y no dormí, casi me da el soponcio. Y hay veces en las que le digo a Dios: ay, Diosito, ya me la voy a llevar más leve. Pero por dentro le digo al Señor: este cansancio, este desgaste, este desvelo, esto que me siento mal, te lo ofrezco por mis pecados. Y a veces le hago así: esto que ahorita me desespera, te lo ofrezco por el alma de mi viejita, de mi mamá. Te lo ofrezco por el alma de mi papá, que hace 6 meses falleció. Por ejemplo, me quedo botado porque se me ponchó una llanta a la mitad de la autopista. Y ahí estoy sufriendo, estoy bien enojado, bien neurótico, sacando chispas. Pero de repente me muerdo la lengua, me muerdo el labio y le digo: Señor, ¿estoy qué me lleva? Pero ahorita este malestar y enojo te lo ofrezco por mi viejillo. Mira, hasta me relajo. ¿Por qué? Porque le da sentido a tus pesares y a tus sufrimientos. Entonces todo eso lo puedes hacer a favor de las almas de tus difuntos. Pero el punto más importante es ofrecer la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es un pago por esas deudas de las almas del purgatorio. No la puedes ganar por ti, la puedes ganar por un difunto. Y solamente se puede ganar una por difunto al día. ¿Qué significa? Supongamos que la jefa todavía está en el purgatorio y tú vas y obtienes la indulgencia plenaria por ella. Y en ese momento, al obtenerla por ella se le libera la deuda y entra directamente al cielo por la indulgencia plenaria que nosotros ganamos. Ahora, ¿cómo se gana una indulgencia plenaria? Pongan atención porque vos te preguntas al rato. No es cierto. Una indulgencia plenaria se gana cuando te confiesas 15 días máximo antes de la indulgencia.
Por eso yo les estoy dando esta enseñanza ahorita. Vamos a celebrar en unos días el 1 y el 2. Así que te tienes que ir a confesar para ganar indulgencia plenaria por tus difuntos. Ahora, si alguien se quiere ir a confesar y ahorita no sabe dónde, bueno, ahorita esta noche, pero por ejemplo, el padre Martín Sanata en la parroquia de San Pedro y San Pablo confiesa todos los días terminando la misa de 8:30. Tú vas a misa de 8:30, el padre termina como 9:10, 9:15. Tú te le paras ahí junto y él ya sabe que a todos los tiene que confesar. El día de mañana que tú digas, ay, ando re mal entre semana, ahí hay confesiones todos los días, amén. Por ahí nos vemos y los saludamos. Primero, te tienes que confesar. Segundo, tienes que comulgar, ir a la misa y comulgar. Y esa comunión la tienes que ofrecer por el alma del difunto. Tercero, tienes que orar por las intenciones del Santo Padre, del Papa Francisco. Por ejemplo, te pones de rodillas y le dices al Señor, Señor, yo te ofrezco este Padre Nuestro y este Ave María por las intenciones del Papa. Yo ni sé cuáles son sus intenciones, pero yo me uno a su oración, amén. Y cuarta, orar por las demás almas del purgatorio. Y en ese momento se cancela toda deuda que el alma del purgatorio todavía tenga. O sea, ¡pum!, lo ayudas a entrar al cielo. Escuchen esta frase que les voy a decir. Los del cielo piden por los de la tierra y los de la tierra piden por los del purgatorio. Es una cadenita, amén. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir, hay que ir por la indulgencia, porque si no, cuando ya no estés, nadie la va a ofrecer por ti. Ahora, me voy a meter un poquito más escabroso, tengo tiempo. En la cultura mexicana a veces se mezcla la parte de Halloween con lo que nosotros tenemos. Hay algunos países que dicen, es que México no le tiene miedo a la muerte, tiene una cultura de muerte. Pero hay que aprender a discernir y a purificar, porque una es cultura y otra es presencia maligna que se mueve en la cultura. O sea, los espíritus de muerte. Miren, ahorita en estas fechas se acostumbra mucho las calaveras, las catrinas, los muertos y cuanta cosa. Pero una devoción que ha ido creciendo y que se ha ido mezclando en la cultura mexicana es la devoción a la mal llamada Santa Muerte. Por ejemplo, en estos días del 31 hay procesiones, peregrinaciones con la mal llamada Santa Muerte. Y de repente tú dices, te asomas ahí por el 21 y ahí ves a todos con su muertezota cargándola. ¿Sí me explico? Hay veces en las que tú te asomas, ay, a ver qué hay de bueno. Y cuando dices, ay, Dios mío, vámonos de rebote. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la cultura de la mal llamada Santa Muerte está creciendo. Lo voy a decir con todas sus letras. La mal llamada Santa Muerte es el demonio disfrazado. Es el demonio de muerte el que está detrás de la imagen de la calavera. Y escuchen la frase que voy a decir. La mal llamada Santa Muerte trata de robarle el amor y la devoción que el pueblo mexicano le tiene a ella. Es por eso que los que adoran a la mal llamada Santa Muerte levantan capillas. Es por eso que los que adoran a la mal llamada Santa Muerte ya hacen rosarios, peregrinaciones. ¿Sí me explico? Hay gente que se la tatúa, hay gente que la mete a su casa en bulto, hay gente que la trae en el cuello, hay gente que la trae en anillo. Entonces la devoción está creciendo. Pero todo lo que es la cuestión de la devoción a la mal llamada Santa Muerte, en realidad está queriendo suplantar la devoción a la Santísima Virgen María. Por eso los de la muerte le llaman la Santísima. ¿Quién es la Santísima? Ella. ¿Quién es la Santísima? La Virgen María. Ahora, yo no sé si tú te habías dado cuenta que hasta le ponen un velo como el de la Virgen María a la calavera esa. ¿Sí me explico? Y dentro de sus expresiones de fe le dicen a la muerte, mi niña blanca. Pero la niña no es la muerte, la niña es la Virgen María. ¿Por qué? Porque cuando la Virgen María se apareció en el cerro del Tepeyac a Juan Diego, fue Juan Diego quien le dijo a la Virgen, mi niña.
¿Quién fue quien le dijo a la Virgen? Juan Diego. Ahora también, ¿por qué se le dice a la Virgen que es mi niña? ¿Por qué? Porque cuando la Virgen quedó embarazada de Jesucristo, tenía alrededor de 13, 14. Toda esta devoción a la llamada Santa Muerte, subir un poco. Me vieran, ok, nada más le puedo bajar acá. Sí, yo le puedo bajar. Ajá, le suben y yo le bajo. Entonces, la devoción a la mal llamada Santa Muerte es una devoción que intenta suplantar todo lo que es el amor a la Virgen María. Amén. Ahora, escuchen, a mí me ha tocado atender muchos casos de personas que tienen problemas con lo que es la cuestión de la mal llamada Santa Muerte. Por ejemplo, el otro día fui a Puebla a atender a un niño de 15 años que en las noches se salía de la casa y se iba a vagar, entraba como en trance y lo tenías que ir literalmente a rescatar de las calles y lo tenías que volver a meter a la casa. Cuando lo visitamos, en el nombre de Jesús empezamos a orar y el joven entró en trance posesivo. En ese momento yo le pregunté: en el nombre de Jesús, ¿quién eres? Y el demonio contestó: soy la muerte. Y yo le pregunté: en el nombre de Jesús, ¿por qué estás aquí? Y el espíritu contestó: porque la abuela, la vieja bruja, nos debe y nosotros nos venimos a cobrar. No solamente venimos por él, sino venimos por todos los demás nietos. Y en ese momento el demonio seguimos. Hasta se me fue el avión. ¿Qué estaba yo? Y entonces el demonio, que es chismoso, en ese momento dijo: la vieja bruja nos debe. ¿Quién era la adoradora de la muerte? La señora. Y el demonio siempre es así: me debes, me pagas, me cobro. Y aparte de lo que me debes, quiero intereses y me los voy a cobrar con los niños. El otro día, aquí en Córdoba, cerca del Aguillón, me invitaron a orar por una niña que tenía como 4 años. Y la niña tenía, el problema de la niña era que veía una sombra. Y la sombra siempre la atormentaba, la inquietaba. Y cuando yo llegué, en ese momento empecé a escuchar a la señora. Y se va a escuchar, pero pues, permítame, creo que se apagó todo. Entonces, en ese momento la señora me empezó a decir: es que el problema es que la niña ve sombras negras. En ese momento, pues, la experiencia que se tiene de tantos años, nomás le hice 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿dónde está su papá? Y la señora, que era su abuela, me contestó: es que su papá está muerto, falleció. Y en el nombre de Jesús yo le pregunté: ¿de qué murió? Y en ese momento la señora me contestó: lo mataron, lo agarraron a balazos, lo mataron. Y yo le pregunté una tercera pregunta, y la tercera pregunta fue: ¿era adorador de la muerte? Y la señora, con una vergüenza, me dijo: sí, sí era adorador de la muerte. En la misma habitación donde la niña dormía es la misma habitación donde tenía a la muerte. Y en ese momento le contesté: pues a la muerte a la que adoraba el muchacho es la muerte que ahora reclama a la hija, por la consagración que el Señor hizo. Imagínense, era delincuente, vendía droga, se consagraba a la Virgen para que no lo mataran, a la muerte, para que no lo mataran, para que no le hicieran daño. Lo abandonó, lo terminaron matando y ahora quiere matar a la hija. Amén. Entonces te lo voy a decir con estas palabras: siempre que nosotros nos metamos en estas cuestiones espirituales, va a acarrear maldiciones para nosotros y para nuestros hijos. Y no solamente me refiero a lo de la mal llamada Santa Muerte. Todas las cuestiones que tengan que ver con ocultismo, con brujería, con hechicería, va a traer maldiciones generacionales. Amén. Ahora, en este momento quiero terminar con algo. Miren, el pueblo mexicano muchas veces dicen: es que son tradiciones de nuestros ancestros. Pero cuando tú te pones a estudiar más, cuando el pueblo mexicano, antes de que la Virgen María se
manifestara en el cerro del Tepeyac, el pueblo mexicano era un pueblo idólatra y era un pueblo que derramaba sangre a través de sacrificios. Por ejemplo, ellos adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban al viento, adoraban a todo. Ellos tenían dos dioses de todo y tenían la costumbre o la cultura de sacrificar a un niño, sacrificar a una muchacha, sacrificar a una persona al dios sol, para que al otro día el sol saliera. Ellos creían que sacrificando a una persona al otro día saldría el sol. Entonces pecaban de idolatría y de sacrificio de sangre. Cuando la Virgen María se aparece en el cerro del Tepeyac hace casi 500 años, viene a exterminar todo eso. Porque cuando la Virgen María se aparece en el cerro del Tepeyac, dice: yo soy la madre del verdadero Dios. ¿Cómo dice la Virgen María? Yo soy la madre del verdadero Dios. Cuando la Virgen María le dice esto al pueblo mexicano, le está queriendo decir: ya dejen de adorar al sol, ya dejen de adorar la tierra, ya dejen de adorar los ríos, ya dejen de adorar los vientos. Yo les voy a presentar al verdadero Dios vivo y verdadero, al Señor Jesucristo. Ahora, en ese momento, cuando la Virgen hace esta revelación, acaba con la idolatría, pero también acaba con el sacrificio de sangre. ¿Por qué? Cuando la Virgen se aparece, la Virgen María es la única imagen de la Virgen María en todo el mundo que está embarazada, porque ese cinto que tiene acá representa a una mujer encinta, embarazada. Entonces, cuando Juan Diego la ve, se da cuenta que en el vientre trae al verdadero Dios vivo, por quien se vive. Entonces, cuando la Virgen María se hace presente, le está queriendo decir a Juan Diego y a todo el pueblo mexicano: ya no sacrifiquen niños, ya no sacrifiquen doncellas, ya no sacrifiquen personas. Yo ya sacrifiqué a mi hijo en la cruz del Calvario, y su sacrificio basta, alcanza y sobra para todos los pueblos y todas las naciones de la tierra. Por eso, cuando la Virgen María se aparece en el cerro del Tepeyac, acaba con la idolatría que había en México y acaba con los sacrificios de sangre y de personas en toda la nación. Ahora, vámonos más fuerte. Cuando la Santísima Virgen María pisa México, en ese momento exorciza toda la nación, todo el país. La Virgen María es la primera exorcista y la más grande exorcista por excelencia. Se los he predicado en otras ocasiones. Y entonces, cuando la Virgen María pisa México y declara esas palabras, expulsa potestades demoníacas de México, de esta nación. Entonces, ¿cuál era el poder que tenían las potestades demoníacas? Por la sangre que se derramaba. Repito, el poder que tenían los demonios era por la sangre derramada. Cuando la Virgen pisa, acaba con la sangre, acaba con la idolatría y los expulsa de México. Pero ahora esos demonios que fueron expulsados quieren volver a ganar el terreno que la Virgen les quitó. Es por eso que es el demonio el que está detrás de las leyes que aprueban los abortos. Es por eso que es el demonio el que está de aquellas leyes que dicen que si tú quieres abortar no es pecado, que si tú quieres abortar no es delito, que si tú quieres abortar y lo quieres gratuito no hay problema, tú aborta. A mí me interesa la sangre, no importa lo que cueste, no importa lo que valga, a mí dame sangre, porque entre más sangre más recupero terreno, entre más sangre más poder tengo. Es el demonio el que está de todo eso y lo que quiere es sangre. Por eso nuestro pueblo y nuestra nación es una nación manchada con sangre. Por eso vivimos en el narcotráfico, entre sicarios, entre violencia, entre secuestro. Por eso vivimos en una nación en la que un día te encuentras que a 3 mataron allá, que 2 los mataron allá, que en las cumbres de Aculcingo están asaltando, que en la pista para Veracruz encontraron un cuerpo destazado, desmembrado, que de repente te encontraron debajo de un puente una persona que mataron, que asesinaron. ¿Por qué? Porque lo que el demonio quiere es sangre, y entre más sangre se derrame, quiere retomar el territorio que la Virgen le arrancó hace más de 500 años, hace casi 500 años. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que tener bien abiertos los ojos para nosotros no participar de estas obras de las tinieblas. Para nosotros, por falta de formación, no abramos puertas. Amén. Ahora, por ejemplo, miren, el próximo miércoles no vamos a tener asamblea de oración. Es por eso que yo les estoy enseñando esto. El día miércoles, perdón, el 31, que es martes, ¿verdad? Es martes el 31. En todas las parroquias y capillas se va a hacer adoración.
y oración de desagravio. Se expone el Santísimo Sacramento y a través de oración y adoración se le pide perdón a Dios porque se roban la Eucaristía. Se le pide perdón a Dios por el derramamiento de sangre de inocentes. Se le pide perdón a Dios porque los santos lo ocupan para brujería, para maldiciones, para lo malo. Entonces, este día, próximo martes 31, nosotros tenemos que asistir a nuestras parroquias a adorar la Eucaristía y pedirle perdón. Tenemos que pedirle perdón por los que no le piden perdón. Tenemos que pedirle perdón por los que lo ofenden. Tenemos que pedirle perdón por los brujos. Tenemos que pedirle perdón por aquellos que se dedican al mal. Y también tenemos que pedirle perdón nosotros. ¿Por qué? Porque si en algún momento de nuestra vida, por ignorancia y por no saber, nos metimos en todo eso, el Señor lo cancele, lo rompa. Amén. Y también le tenemos que pedir perdón a Dios si alguien en nuestro linaje, en nuestros antepasados, se metió en esa vida y esas maldiciones las ha acarreado, para que el Señor las desbarate. Amén. Y el día de hoy vamos a iniciar con una oración de desagravio en esta comunidad. Amén. Para que más o menos vayan viendo de qué se trata. Un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Si le pueden subir el sonido ahora sí.